Hola, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy hablaremos de algunos momentos en que la vida y la salud de los integrantes de Menudo de diferentes generaciones estuvo en peligro y cuya confirmación ha salido a la luz poco a poco tanto en el libro del señor Ramón Acevedo, Papi quiero ser un menudo, el documental Menudo Forever Young, la bioserie Súbete a mi moto y diversas entrevistas. Comenzaremos viajando en el tiempo hacia los inicios de los años 80, en el tiempo en que se libraba una cruda guerra en el país centroamericano de El Salvador. Aún así, el manager Edgardo Díaz decidió que Menudo se presentara a pesar de la violencia que se vivía ahí y que ya había cobrado miles de vidas, la mayoría de civiles. En el documental Menudo Forever Young, Ricky Meléndez recordó que ellos eran muy jóvenes y no estaban al tanto de la situación. Por su parte, Johnny agregó que a ellos los mantenían alejados de ese tipo de cosas. Debido a la crisis política, el grupo Menudo tenía 125 guardias resguardándolos en el hotel e incluso tuvieron guardias armados en el escenario durante su concierto, pero los integrantes desconocían el verdadero motivo. En la bioserie Súbete a mi moto hay una escena donde Edgardo regaña a Xavier, a Ricky Meléndez y a Johnny por salir a correr y hacer ejercicio fuera de las instalaciones del hotel, a pesar de ir con guardias armados custodiándolos. Les explica que la situación en el país es tan delicada que incluso tendrán guardias armados en el escenario. Luego de la llamada de atención, Johnny le pregunta a Edgardo si no es mejor suspender el concierto debido al peligro, pero ahí sí, Edgardo se justificó diciendo que esas entradas ya estaban vendidas desde hacía mucho tiempo atrás y encima les miente diciendo que lo de tener gente armada en el escenario es una práctica común en ese país. El milagro que se obró en esta ocasión fue que la guerra paró porque Menudo iba a presentarse en El Salvador, por lo que se hizo una tregua, según narró Raúl Reyes, hermano de Rey, en el documental Menudo Forever Young. Raúl recordó cuando Rey le contó que, dentro del hotel, cada uno de ellos tenía un guardia de seguridad en su puerta velando por ellos. Incluso habían puesto un arma en el gavetero de Rey y le dijeron que, si alguien llamaba a la puerta, no contestaban o no es la persona que debería ser, tomar el arma y disparar hacia la puerta. Johnny también contó que los guardias se portaron muy bien con ellos y los dejaron agarrar las armas y descargarlas, así que jugaron con las pistolas descargadas por todo el hotel como si fueran unos niños. Recordó que los guardias eran casi tan jóvenes como ellos, así que le dio mucha tristeza cuando llegó el momento de la despedida, pues debían marcharse al día siguiente al frente de guerra. Solo habían ido a cuidarlos a ellos, pero como ya iban a dejar el país, ellos se regresarían al campo de batalla. En la visita de Menudo a Lima, Perú, en 1982, se encontraron con un gran inconveniente. En la bioserie Súbete a mi moto sale una escena donde una persona del gobierno le advierte a Edgardo Díaz que el grupo guerrillero Sendero Luminoso estaba planeando dinamitar el tren donde viajaría Menudo. Con todo y eso, Edgardo no suspendió la presentación porque tanto él como el gobierno de Perú no querían darle ese gusto a la guerrilla, y además porque las fans ahorraban durante meses para poder ir al concierto. Finalmente, se transportaron por otro medio para cumplir con la presentación. Esa fue la justificación que se dio en la bioserie, y los chicos de Menudo jamás se enteraron de que su vida corría peligro, mucho menos sus padres. Para Edgardo, lo importante era salir adelante, con guerrillas, bombas o atentados de por medio. Para él siempre había peligro, incluso las fans podían llegar a ser aterradoras. Y prueba de ello son sus presentaciones en lugares como el Estadio Azteca ante 105.000 personas en 1983. Johnny declaró que en esa ocasión él trataba de ubicar con la vista las salidas de emergencia por si era necesario salir corriendo de ahí en caso de que el público se desbordara. La presión de verse rodeado por decenas de miles de seguidores le generó un trauma a Johnny, quien explicó que no solo en esa ocasión, sino también en otros shows, él siempre buscaba los accesos de salida para que, en caso de que los elementos de seguridad no pudieran controlar a la muchedumbre, saber hacia dónde correr, aunque para su mala suerte, las salidas por lo general les quedaban demasiado lejos, por lo que no tenía la certeza de si podría llegar a tiempo y ponerse a salvo. Que esta gente no se zafe de aquí, por favor, pensaba preocupado Johnny en ese tiempo, y es que admitió que ellos ya habían estado en muchos lugares donde lamentablemente la seguridad no había sido la mejor. Recuerda que las fanáticas muchas veces derribaban las mallas de contención y caían en la tarima donde ellos estaban, así que era necesario sacarlos en helicóptero, ya que por los accesos tradicionales era imposible hacerlo.
En Sao Paulo, Brasil, el 16 de marzo de 1985, se juntaron en el Estadio Morumbi más de 200.000 personas con boleto pagado. En este concierto, Menudo tuvo que ser evacuado en un helicóptero militar. Ese mismo año, el Estadio São Januário en Río de Janeiro, también en Brasil, se llenó con 130.000 personas, cuando la capacidad máxima era para 40.000 espectadores, lo que lamentablemente ocasionó que pereciera una jovencita al ser sofocada por los miles de fanáticos. La creciente popularidad y la desesperación por ver a Menudo fue tornando las cosas más peligrosas cada vez, tanto para los miembros como para las mismas fanáticas. Otra prueba de ello fue cuando Menudo se presentó en Perú en 1993 y estaba conformado por Abel, Ashley, Andy, Alexis y Ricky López. La tragedia sobrevino cuando una fanática llamada Cecilia Guamán López, de 15 años, fue aplastada por la multitud. En esa ocasión también se reportaron alrededor de 500 asfixiados. Hay que destacar que en esta trágica presentación Andy Blasquez actuó con ambos brazos enyesados, al parecer producto de una aparatosa caída. Otra situación que también puso en peligro la vida de dos menudos sucedió en el Teatro Newport de Tokio, cuando al terminar la función, Robbie Rosa y Roy Rosselló fueron jalados por la multitud, haciendo que los chicos quedaran abajo. Ricky Martin y Raymond Acevedo lograron ayudar a sus compañeros, quienes ya estaban a punto de perder el conocimiento por el sofocamiento. En los aeropuertos de muchos países que visitaban, las medidas de seguridad, incluso más estrictas que las que se proporcionaban a personajes de esa época, como el Papa Juan Pablo II, resultaban insuficientes por la cantidad tan grande de fanáticas que se daban cita para recibirlos. En los hoteles, los integrantes tampoco estaban seguros, pues con bastante frecuencia se les colaban hasta sus habitaciones. Lo mismo sucedía en las estaciones de radio, televisoras y muchos sitios más donde menudo hacía acto de presencia. Según la bioserie Súbete a mi moto, a Ricky Meléndez lo dejaron olvidado en un país sudamericano con riesgo de que las fans lo reconocieran y se abalanzaran sobre él. Después pasan la escena donde José lo va a recogerlo. Sin duda, un descuido que pudo traerle a Ricky fatales consecuencias. También se presentó una grave situación con Robbie Rosa en febrero de 1985. En ese entonces, Menudo se estaba presentando en Bellas Artes en Puerto Rico. Según el libro Papi quiero ser un menudo, Robbie había estado sintiéndose indispuesto. Por la noche, tenían que presentarse en el prestigiado programa Noche de Gala y a pesar de que el médico había diagnosticado a Robbie con pulmonía, el integrante fue obligado a presentarse en televisión. Como medida preventiva, lo acompañó un médico por si empeoraba, lo cual sí ocurrió, pues el humo sintético que se utiliza en la televisión para efectos especiales le hizo más daño a sus pulmones y conforme avanzó la emisión, Robbie se sintió peor al grado de ya no poder tomar parte en los últimos números musicales. Ante esta situación, no quedó más remedio que ingresarlo en un hospital y cancelar el show del viernes 8 de febrero, algo que hasta ese momento nunca habían hecho. Pero como se dice en el mundo del espectáculo, el show debe continuar, así que para que la empresa se recuperara económicamente, se anunciaron dos funciones para el sábado 9 de febrero y cuatro, sí, escuchaste bien, cuatro funciones para el domingo 10 de febrero de 1985, con solo 2 horas de descanso entre una y otra. Y por si te estabas preguntando si Robbie tomó parte de esos conciertos, la respuesta es sí, pues era una pieza clave para Menudo, ya que tenía una gran cantidad de temas a su cargo. Tal negligencia por parte de los manejadores le pasó factura a Robbie, pues después del último concierto de ese domingo, apenas bajó del escenario, cayó al suelo, casi no podía respirar y cuando lo hacía se le escuchaba un extraño ruido en el pecho. Sus pulmones ya no podían más, pues luego de cada show todos los chicos presentaban un fuerte desgaste físico, además de una gran pérdida de líquidos corporales, lo cual no ayudó a su ya delicada salud. Nuevamente lo llevaron al hospital y aunque no se especifica cuánto tiempo le llevó recuperarse, tal imprudencia de forzarlo a actuar con pulmonía pudo costarle la vida. Cuando estuvieron por 8 meses grabando la telenovela Por Siempre Amigos en Argentina, el grupo cayó en un bache musical. Edgardo ni siquiera se encontraba con ellos, pues tenía otros asuntos que atender. Algunas veces Joselo los acompañaba, pero después debía regresar a Puerto Rico, encargando a los muchachos con la producción de la telenovela argentina, motivo por el cual
todo comenzó a descontrolarse, ya que los dejaron prácticamente por su cuenta. Los obligaban a pasar una vida solitaria al tener que estar siempre metidos en el hotel, sin gozar de un sano esparcimiento, prohibiéndoles incluso llamar a sus casas para no tener que pagar el servicio de operadora. También estaban mal aseados por no poder mandar su ropa a la lavandería del hotel y no podían pedir servicio a la habitación para ordenar comida. Todos estos factores los pusieron al borde de la desesperación. Raymond declaró en Menudo Forever Young que fue en ese tiempo que él comenzó a experimentar con sustancias prohibidas. Como no estaban siendo supervisados todo el tiempo, hacían lo que querían. Sus compañeros estaban en las mismas, por lo que también recurrieron a varios vicios a pesar de su corta edad. Y justamente en ese largo tiempo que pasaron en Argentina, el señor Ramón Acevedo destaca un increíble episodio donde los chicos fueron prácticamente abandonados en el país sudamericano sin dinero y sin comida. En esa ocasión, ni siquiera Raymond tenía ya dinero y eso que procuraba traer siempre su propio efectivo para no depender de ellos y así comer cuando él sintiera hambre. También el padre de Robbie le proporcionó una tarjeta American Express para que comprara alimentos cuando fuera necesario, pero como en ese momento la tenía extraviada y aún no le llegaba la reposición, estaban completamente a la deriva. Fue entonces cuando un sábado Raymond le marcó desde Argentina a su padre para decirle, entre otras cosas, que con desesperación todos estaban buscando dinero en sus bolsillos para tratar de completar una pizza. Sorprendido, el señor Acevedo le preguntó por Edgardo y Joselo, pero Raymond le dijo que ellos estaban en Puerto Rico y los habían dejado a cargo de una persona llamada Dani, que formaba parte del equipo de producción de la telenovela, quien a su vez se encargaba de hacer las compras y trasladar a los chicos en diferentes partes. El problema era que Dani tampoco tenía dinero y las oficinas de la producción abrían hasta el siguiente miércoles. Irónicamente, afuera del hotel, cientos de fanáticas esperaban con ansias obtener de ellos una foto o un autógrafo, sin imaginarse que sus ídolos, en ese momento, lo único que deseaban era una pizza que ni siquiera podían completar. Molesto, el señor Acevedo se comunicó con doña Panchi, pero le dijo que Edgardo estaba en México y que ella no podía hacer nada hasta el lunes. Para agregarle más sal a la herida, la señora Meléndez no creyó lo que los chicos le habían dicho al señor Acevedo, pues sin estar ella ahí, aseguró que ellos tenían bastante comida, pero lo que Raymond había dicho era cierto, ya que Sergio también le comentó lo mismo a su madre, así que se encontraban hambrientos, sin dinero y sin comida. Como eran otros tiempos, no había manera de hacerles llegar recursos por ningún medio. Entonces, el señor Acevedo habló con los padres, quienes le dieron sobres con dinero para los chicos, ya que tomaría el primer avión hacia Argentina y así tratar de aliviar tan terrible situación. Cabe mencionar que el único padre que no envió nada fue el de Ralphie, quien dijo que eso era responsabilidad de Edgardo, así que el padre de Raymond, cuando llegó a Argentina, le entregó un sobre con $50 a Ralphie y le dijo que su padre se los había mandado, lo cual no era cierto, pero el chico se puso muy feliz. En esa ocasión, el señor Acevedo llegó cargado con 2 maletas de alimentos para los chicos, mismas que las autoridades no solicitaron que fueran abiertas, gracias a que les dijo que eran para el grupo Menudo. Dani, la persona que estaba a cargo, le aclaró que él sí le había dicho a Edgardo sobre lo del dinero para la comida, pero su respuesta fue que ese era un asunto del que se debía hacer cargo el estudio, porque si él ponía dinero de su bolsa, después no se lo devolvían. Así que tomó sus cosas y se marchó del país, dejando a los chicos a su suerte. Afortunadamente, don Ramón Acevedo no solo alivió el hambre de los chicos, sino que, ayudado por Dani, también los llevó a divertirse a la disco y así ayudar a bajarles el estrés. Cuando Robert Avillanet fue seleccionado como el nuevo Menudo, debió aprenderse en 2 semanas un show completo que incluía 22 canciones, razón por la que era imposible parar para tomar un respiro. En el documental Menudo Forever Young dijo que le tocó salir a cantar con fiebre, pero la emoción de actuar y estar en el grupo superaba cualquier cosa, y aunque se aguantó los malestares por mucho tiempo, llegó un momento en que ya no pudo más y tuvieron que llevarlo al hospital en Caracas, Venezuela. El diagnóstico fue una fuerte infección pulmonar. Para llegar a este punto de gravedad, es obvio que se pasaron por alto las señales de alerta que se presentaron antes, pero como el interés principal estaba puesto en el show, nadie les ponía atención en lo que a su salud se refería.
Robert ventiló que con frecuencia le decían que se tomaran 1 o 2 pastillas y listo, a trabajar nuevamente, y aunque en algunas ocasiones sí les funcionaba de esa manera, en otras la salud se les complicaba al grado de no haber otro remedio que ser hospitalizados. En esa misma ocasión en que la salud de Roberto Avellanet se complicó, la de Ángelo García también colapsó. Cuando llevaron a Robert al hospital, otro médico revisó también a Angelo, puesto que también se había estado sintiendo enfermo. A los manejadores de menudo no les hizo gracia cuando les informaron que, si Robert estaba mal, Angelo estaba mucho peor. Y es que los extensos horarios de trabajo que debían cumplir y que abarcaban desde la mañana hasta el anochecer, sin descanso ni comida en un horario establecido, terminaban quebrantando su salud. En esa ocasión, el diagnóstico de Angelo fue igual al de Robert, una grave infección pulmonar. Pocos días después, nuevamente Angelo tuvo una recaída en su salud, pero en esta ocasión fue más grave, pues estuvo a punto de perder la vida a causa de una apendicitis. Cuando el adolescente comenzó a sentir fuertes dolores en su abdomen, no fue tomado en cuenta e incluso Edgardo le reclamó que lo que sucedía es que él no quería trabajar. Fue durante la presentación en el programa de televisión de gala que los dolores comenzaron a hacerse insoportables mientras cantaba. La cabeza le daba vueltas y comenzó a sudar. Al salir corriendo del escenario, empezó a vomitar sangre y perdió el conocimiento. En la bioserie de Menudo Súbete a mi moto también recrean ese momento y muestran cómo Edgardo Díaz no le puso atención a la salud de Angelo cuando grababan la miniserie Los Últimos Héroes, aunque en la vida real, como ya dijimos, dicho evento sucedió en el programa de televisión de gala. En la ficción, Edgardo incluso habla con el médico para que dé solución al problema lo antes posible porque tenían mucho trabajo por hacer. De paso le sugiere que no se ponga estricto en cuanto a realizarle exámenes médicos. Si hubieran tardado más tiempo en atenderlo, el apéndice se habría reventado y el desenlace habría sido fatal. Luego de este terrible evento, para Angelo estaba claro que él no le importaba a esa gente. Nuevamente Angelo García vio comprometida su salud cuando luego de haber sufrido de abuso sexual por parte de una persona cercana a Edgardo Díaz, presentó un sangrado en sus partes íntimas. Angelo narró en Menudo Forever Young que cuando despertó, luego de haber sido embriagado, se dio cuenta de lo que le habían hecho e incluso presentaba marcas en su cara de la presión que ejercieron sobre él contra la alfombra. Sobra decir lo devastado que se sintió Angelo al darse cuenta de su realidad y se desconoce si posteriormente recibió el debido tratamiento tanto médico como psicológico. En Menudo Forever Young, Sergio contó una anécdota que él y Rubén experimentaron en Colombia. Todo comenzó cuando ambos jóvenes llegaron a su cuarto y poco después entró un desconocido a su habitación, colocando frente a ellos 1 kilo de polvo blanco. Los chicos se quedaron muy sorprendidos, pues no sabían quién era ese sujeto ni tampoco sus intenciones, si les arrebataría la vida, los secuestraría o qué estaba pasando. Y aunque después se enteraron de que se trataba de uno de los promotores, ellos en ese momento se cuestionaron, ¿quién los estaba cuidando entonces? Ralphie también declaró en el mismo documental que no se sentía protegido en Menudo, que prácticamente estaba por su cuenta en un grupo donde se sabía que se utilizaban sustancias ilegales. Una prueba de ello fue la muerte de Víctor Junquera, uno de los músicos de Menudo, quien perdió la vida a causa de una sobredosis mientras estaban de gira por Estados Unidos y cuyo evento afectó profundamente a Ralphie. Fue entonces cuando sus padres planearon sacarlo de Menudo y el tiempo les dio la razón, pues poco después se presentó el lamentable suceso de la detención de Rubén y Sergio en el aeropuerto de Miami por traer hierba mala en sus pertenencias. Cuando realizaron la gira Summer in the Streets, Verano en las calles, por Estados Unidos, lo hicieron a bordo de un autobús que ni siquiera tenía aire acondicionado, lo cual ocasionaba que los chicos se enfermaran fácilmente. Raymond recuerda que a él le dio fiebre en ese tiempo y su voz se vio tan afectada que ni siquiera podía cantar. Muy lejos habían quedado los tiempos en que Menudo viajaba en su propio avión. A través de una fanática que llamó a los padres de Raymond, estos se enteraron que estaba enfermo mientras se encontraban en California. Nadie de la familia a menudo informó de esta situación a los Acevedo Cercado, así que don Ramón tuvo que investigar lo que estaba ocurriendo y cuando por fin habló con Raymond, éste le comentó que tenía varicela. Lo que más le indignó fue cuando Raymond le dijo que el picor era más fuerte cuando sudaba en las funciones, es decir, ni siquiera una enfermedad como la varicela, que es altamente contagiosa y peligrosa, exentó a Raymond de sus deberes.
Le contó a su padre que Edgardo le dijo que había ido a trabajar, no a estar en una cama, y que él no se atrevía a discutir con él. El señor Acevedo estaba dispuesto a hablar con Edgardo, pero Raymond le pidió que no lo hiciera porque tenía miedo que lo sacara del grupo. Obviamente su padre se indignó muchísimo, pues sabía los riesgos que eso conlleva, pero para calmarlo un poco, Raymond le dijo que ya se sentía mejor y que ya solo traía una que otra costra. Cuando regresaron del viaje, cayeron enfermos también por varicela Joselo, Roy y Charlie. De todas formas, don Ramón les dijo que los hacía responsables de cualquier complicación que pudiera presentar su hijo en ese momento o cualquier secuela que pudiera derivarse de esa enfermedad. Para darnos una idea de la gravedad del asunto, entre las complicaciones que pueden presentarse a causa de una varicela mal cuidada se encuentran serias infecciones en la piel, cuadros de neumonía, septicemia, que es una infección del torrente sanguíneo que puede poner en riesgo la vida, encefalitis, que es la inflamación del cerebro, sangrados, deshidratación y ataxia cerebelosa. La ataxia que se deriva de la varicela tiene la posibilidad de resolverse por sí sola, pero no deja de ser una afección grave que involucra el cerebelo y que ocasiona la pérdida de la coordinación muscular. Así que fue una gran suerte para Edgardo que Raymond no tuviera complicaciones. En el 2020, Jonathan Montenegro narró su propia experiencia para el programa de espectáculos Ventaneando, donde reveló que en una ocasión lo obligaron a trabajar con hepatitis, lo cual es muy grave, pues al no atender adecuadamente este tipo de padecimiento, pudo haber sufrido daños irreversibles o, como él mismo lo describe, pudo haberle estallado el hígado. Recuerda que esta práctica de hacerlos trabajar enfermos era bastante común, sin importar si la enfermedad era grave o contagiosa y pudieran quedarle secuelas. En el tiempo que Jonathan Montenegro estuvo en Menudo, le tocó junto a Raúl Torres, Robert Avellanet, Adrián Olivares y Edward Aguilera la responsabilidad de limpiar la imagen del grupo luego del escándalo de Rubén y Sergio, por lo que la carga de trabajo era demasiada y seguido debían decidir sobre si dar prioridad a la salud o a los compromisos de trabajo, ganando la mayor parte del tiempo esto último. Cabe recordar que años después, la periodista puertorriqueña Carmen Jovet dio a conocer en su programa las alegaciones que en ese momento estaban haciendo los menudos Ragui, Robert, Adrián, Jonathan y Edward Aguilera, entre las que se destacaban pobre atención médica, mala alimentación, maltrato físico y verbal, exceso de trabajo, explotación y abuso sexual. En generaciones anteriores ya se había tocado también el tema de la pobre alimentación que les daban y que por lo general consistía en hamburguesas que muchas veces ellos mismos debían preparar. Como declaró Ragui en el documental de HBO Max, Menudo no es Edgardo Díaz, Menudo es una agrupación de 5 niños que están dando la vida, que están dando todo para hacer que ese proyecto funcione. Muchas gracias por llegar hasta el final. Por favor, si te gustó el contenido, no olvides darle like, compartir y te invito a suscribirte si es que aún no lo has hecho. Yo soy Bri Bardán y te doy mis infinitas gracias. Hasta pronto.